a todos, ¿cómo estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida. Bienvenidos un día más a este espacio de conversaciones para alimentar tu vida. Hoy vamos a hablar sobre el poder de los hongos medicinales y para ello nos acompaña Alberto Cepa. Voy a presentarle y ahora le doy un poquito de paso. Alberto es visitador médico de un laboratorio que se llama Neovital. Es un laboratorio de complementación nutricional que tiene distintas áreas. Una de las áreas es miconeo y fungineo, que es donde trabaja Alberto, y luego tiene áreas para niños específicas, neopeques, tiene también neoproductos para toda la familia. Y bueno, pues lo primero, Alberto, darte las gracias por venir a este espacio. Bueno, las gracias te las tengo que dar yo a ti por pensar en mí, por invitarte y por invitarme, perdón, y por contar conmigo. Así que es un placer estar en tu espacio, que creo que es una herramienta de ayuda a la sociedad en general y creo que esta iniciativa pues es excelente y te felicito por ello. Muchas gracias. Mira, el objetivo de este espacio, como tú dices, es bueno, ser una herramienta, intentar ayudar a las personas a tener criterio propio a la hora de cuidar su salud. Y bueno, antes de empezar con el tema que nos ocupa, que es un tema muy interesante y que además está como muy de moda últimamente por todo lo que estamos viviendo, me gustaría antes, bueno, hacer como un pequeño recordatorio para las personas que no lo saben, pues de los años que yo te conozco, de la forma en que te conocí. Y bueno, te quiero poner un poco en valor, ya sabes que a ti te lo digo siempre, detrás de las cámaras, como yo digo, siempre te lo digo, pero me gustaría hacer un poco referencia a eso. Yo conocí a Alberto hace un montón de años ya, cuando estaba trabajando en otro laboratorio de hongos medicinales, y lo que más me impactó de él fue su energía, ¿no? Tiene una energía, ya le conoceréis cuando vayamos hablando con él, una energía súper amorosa y muy pacífica. Y bueno, eso creo que hoy en día es de las cosas más importantes que podemos encontrarnos con las personas, ¿no? Y con las cuales nos podemos conectar. Entonces, además de eso, que por eso también estás aquí, por esa parte tan amorosa que emanas, da igual que hables de hongos o hables de lo que hables, y sobre todo también por tu labor a nivel profesional, porque para nosotros los naturópatas, los visitadores médicos tenéis una función muy importante. Ya hablamos con Nuria, con una compañera naturópata de otro laboratorio. Y bueno, pues el apoyo que nosotros recibimos cuando tenemos alguna duda de cómo utilizar un producto, de cómo utilizar un hongo medicinal, bueno, pues nos la brindáis vosotros y la verdad es que tu experiencia, o sea, mi experiencia contigo ha sido siempre maravillosa. Siempre das una respuesta súper profesional, súper rápida y la verdad es que eso te lo quiero agradecer y quiero que todo el mundo lo sepa. Bueno, ya con esto ya me puedo ir, ¿no? Porque Sí, muchas gracias por tus palabras. Sé que vienen del corazón total. y, bueno, sabes que yo también te lo he dicho, que tu energía tan luminosa, tan alegre y tan amorosa que también tienes, pues yo creo que es una forma que tenemos en común de conectar, ¿no? Así que, Exacto. bueno, pues lo mismo que me has dicho te lo devuelvo. Pues venga, dicho todo esto, vamos a Venga. sumergirnos en el mundo de los hongos medicinales. Si te parece, como este espacio está dedicado a todo tipo de personas, habrá personas que sean del ámbito profesional que conozcan bien los hongos medicinales, pero habrá personas que quizás, no sé si muchas, no hayan ni siquiera oído, pues yo te voy a hacer preguntas desde lo más básico hasta después preguntas un poquito más técnicas que tú nos cuentes. Entonces, lo primero, me gustaría sentar las bases y que nos dijeras qué son los hongos medicinales y si hongos medicinales y setas medicinales es lo mismo. Bueno, bien, pues los hongos y las setas pertenecen a un mismo ámbito, pero no son lo mismo. Ajá. Para que nos entendamos, el hongo es la parte que no se ve de la seta, ¿vale? Es lo que está en el subsuelo, está compuesto por un micelio, que el micelio es un conjunto de hifas, que son, bueno, unos túbulos así que se extienden como una red a lo largo del subsuelo, y la seta es la parte reproductora del hongo. O sea, la seta sale a la superficie cuando el hongo siente algún tipo de amenaza, porque al ser la parte reproductora, pues por ejemplo, por eso otoño, primavera, cuando hay cambios bruscos de temperatura, pues el hongo siente esa necesidad de reproducción. Entonces sale la seta y la seta expande las esporas. Esto es un poco básicamente, así muy sencillo, para que nos entiendan todos, lo Claro, que es la diferencia entre un hongo y una seta, ¿vale? O sea, perfecto. son seres que llevan aquí millones de años, que tienen una capacidad autógena espectacular. O sea que esto también es importante para lo que luego podamos hablar incluso de las capacidades que tienen, bueno, pues a nivel terapéutico, ¿no?
Vale. Para las personas que nos escuchan o nos ven, que no han oído hablar de qué es el término adaptógeno, porque yo sí lo manejo mucho, pero hay personas que a lo mejor no, ¿qué significa eso? ¿Qué implica que una planta o un hongo tenga esa capacidad? Bueno, pues esa capacidad adaptógena significa la capacidad de adaptación al medio ambiente que tienen. Si tienen una situación de un frío extremo o de un calor exacerbado o de cualquier circunstancia, son capaces de adaptarse a cualquier cambio y a cualquier circunstancia que estén en su medio ambiente para seguir sobreviviendo. Esa es la capacidad adaptógena. Nos queda más claro ahora. Vale, ¿y qué sería, teniendo esto en cuenta, qué sería la micoterapia? Que se ha puesto también muy de moda esa palabra y a lo mejor no todo el mundo sabe lo que significa. Bien. Bueno, la micoterapia, como su nombre indica, mico viene de hongos y terapia pues de terapia. Entonces, bueno, para mí es una herramienta que nos aporta una cantidad de nutrientes que nos ayudan a equilibrar la salud, a equilibrar nuestro organismo y a aportarnos nutrición específica para bueno, cada situación que requiera nuestro organismo pues, a través de los hongos. Esto es lo que básicamente, como generalidad, aportaría yo de lo que es la micoterapia. Es el uso de los hongos medicinales para nuestra salud. Vale. Bueno, y hablando de hongos, hay muchos, ¿vale? Hablaremos a lo largo de la conversación de varios, pero me gustaría preguntarte cuáles son, porque entiendo que tienen beneficios comunes y luego cada uno tiene como una particularidad concreta, ¿no? ¿Nos podrías hablar de, en general, cuáles son los beneficios de utilizar los hongos de forma terapéutica o preventiva? Bueno, aquí nos metemos en un mundo complejo porque estamos hablando de los hongos, tienen mucha capacidad, tienen una capacidad de actuación en dos o más sistemas a la vez en nuestro organismo, con lo cual es muy difícil concretar cuál es el perfil terapéutico de cada hongo. Pero sí que tienen una cuestión en común, ¿no? O sea, yo, para empezar, haría lo que la medicina tradicional resume de los hongos, que nos decían, bueno, equilibra el yin y el yang, estimula el ki, que es la energía, detoxifica la sangre y depura el organismo, ¿no? Pues esta básica es lo que podríamos resumir. Qué bueno. Pero sí que tienen una capacidad inmunomoduladora, es decir, de equilibrar el sistema inmune. Esto es la capacidad genérica de todos los hongos porque tiene una cantidad de betaglucanos muy importante y esta molécula es la que permite modular el sistema inmunológico y para mí es básico porque ¿cuál es la clave de la salud? Pues el sistema inmune. Si nosotros tenemos el sistema inmune siempre equilibrado, vamos a lograr no enfermar. Ahora, es verdad que el sistema inmune se deprime de muchísimas razones, ¿no? Tenemos la alimentación, que tú bien hablas, es muy importante para mantener el equilibrio del sistema inmune, la contaminación, lo que respiramos y también la parte emocional, porque las preocupaciones, los miedos, la situación que estamos ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, pues estamos viendo cómo hay una depresión inmunológica importante, porque estamos imbuidos en el miedo, en la preocupación, en la desesperanza, y todo esto son cosas que nos deprimen a nivel inmunológico. Claro, y ahí, por ejemplo, también para las personas que no hayan oído esto de inmunomodulación, explícanos un poco por qué sería importante, porque claro, hay, por ejemplo, patologías autoinmunes en las cuales hay sustancias que si potencian el sistema inmunológico estaríamos yendo en contra de lo que tenemos que hacer a nivel terapéutico. Entonces, ¿qué significa que son inmunomoduladoras? Perfecto. Pues significa simplemente que equilibran el sistema inmune. Es decir, que cuando tenemos, como tú bien nombras, una enfermedad autoinmune, que es una respuesta de nuestro sistema inmunológico exagerada, ¿no? Sería como si queremos matar una mosca, utilizar un cañón, pues sería algo exagerado y que Claro. produciría más daño que la solución que nos requería. Pues los hongos lo que van es a equilibrar el sistema inmune. Es decir, cuando hay una enfermedad autoinmune y tiene esa respuesta exacerbada, lo que van a hacer los hongos es equilibrar, pero sin deprimir el sistema inmune. Es un concepto muy interesante porque en la medicina convencional siempre se ha hablado de inmunodepresión o inmunoestimulación. Cuando teníamos el sistema inmune muy bajo, pues tenían que estimularlo. Y cuando teníamos una enfermedad autoinmune exacerbado, pues tenían que deprimirlo. Pero no existía la palabra inmunomodulación. Y esto es lo que hacen los hongos.
sea, poder equilibrar sin tener que deprimir el sistema inmune en un momento determinado. O subir el sistema inmune cuando lo requiera, pero sin tener una subida exacerbada, ¿vale? O sea, que esto, para mí la palabra equilibrio es lo que podemos definir de los hongos. Nos aportan ese equilibrio no solo a nivel inmunológico, sino en el resto de sistemas y de reacciones bioquímicas, pero lo más importante es esto, que tienden al equilibrio. Yo, a lo que nos están escuchando, les diría esto, que los hongos nos aportan el equilibrio necesario en cada momento. Ujú. Yo la verdad es que amo profundamente los hongos y tú lo sabes, los utilizo muchísimo porque además me parece impresionante cómo realmente, una vez más, de manos de la naturaleza tenemos estos recursos que realmente ayudan a que nuestro propio cuerpo lleve al equilibrio, ¿no? No estamos utilizando sustancias que sobrecarguen ningún órgano, que muchas veces pasa, con medicación que puede sobrecargar algunos órganos, aunque puede ayudar en muchos aspectos, por supuesto, pero incluso también a través de la medicina natural, dependiendo de la sustancia y la cantidad de sustancia que nosotros demos, también puede ser una dosis demasiado alta que tenga que exigir un trabajo hepático, una demanda de algunos órganos más de lo que realmente el cuerpo necesitaría. Y los hongos en ese sentido a mí me encantan porque son como seres inteligentes, ¿no? Yo les considero eso realmente. Son, como tú dices, ¿no? Llevan en el planeta muchísimo más tiempo que nosotros y tienen esa inteligencia a la hora de que nosotros lo tomamos y el cuerpo sabe lo que tiene que hacer con esa información, ¿no? Y con esa sustancia. A mí me encantan, ya sabes que soy amante profunda de ellos y que bueno, pues en ese sentido tengo mucha suerte de tener tu apoyo porque cuando no tengo muy claro cómo pueden interactuar o cómo puedo hacer si tengo que dar varios hongos, pues te tengo ahí de ayuda siempre. Vale, pues mira, si te parece te voy a ir nombrando algunos, Alberto. Y ya me has dicho que es un poco difícil como acotar y definir específicamente cada uno, pero sí que como que pueden tener como acciones un poco más direccionadas en algunos sistemas u órganos del cuerpo. Si te parece te voy diciendo y me dices como una o dos acciones, ¿te parece? Y así presentamos un poco los hongos. Vale, pues Reishi, por ejemplo, que es uno de los creo que más conocidos. Sí, el Reishi es, bueno, es el hongo más conocido porque es el más utilizado y el que Exacto. más estudios científicos y más publicaciones hay a nivel mundial. Entonces, Ujú. bueno, se conoce el Reishi desde los tiempos de los emperadores chinos porque era el elixir de la eterna juventud, ¿no? Bueno, en realidad tiene una capacidad antioxidante muy alta, o sea, es muy rico en supersubmutasa, en germanio, en selenio, es un antioxidante excelente, pero luego, si tuviera que definir, es el hongo que más tropismo tiene, o sea, este es el más difícil de definir en una o dos acciones, pero sí que por resumirlo, te diría que tiene una capacidad antiinflamatoria muy importante. Por supuesto, la inmunomodulación, eso todos, o sea, esto ya lo dejamos patente que todos los hongos tienen la capacidad inmunomodular, pero bueno, pues el Reishi en la inflamación, en el sistema nervioso, o sea, se equilibra el sistema nervioso, ayuda en la ansiedad, en el estrés, a recuperar el sueño y luego tiene capacidad antiviral, es un regenerador a nivel del sistema hormonal, o sea, es un equilibrador del sistema hormonal. Así, en resumidas cuentas, podríamos presentar al Reishi, ¿no? En Qué este bien. caso. Pues nada, le damos la bienvenida porque tiene una pinta interesantísima. Vale, por ejemplo, Maitake. Bueno, pues el maitake está considerado como un hongo, sobre todo a nivel antimetastásico. Tiene una capacidad antimetastásica en procesos oncológicos muy importante, ¿no? Entonces, digamos, podríamos resumirlo ahí. También tiene capacidad a nivel hepático. Sí, por resumirlo muy levemente, el maitake tendría esa actividad sobre todo. Ujú. O sea, estaría más destinado a oncología, por ejemplo, a procesos oncológicos, tumorales. Sí, está sobre todo por el tema de la capacidad antimetastásica bueno, está ya demostrada. Entonces, a este nivel sí que es verdad que yo lo identificaría un poco más por ahí. Tiene más capacidad, por supuesto, pero lo identificaría sobre todo en esa parte. Ok. Shiitake. Bueno, el shiitake, este me es más fácil, aunque tiene muchas propiedades, pero es el hongo del hígado. O sea, el hongo del hígado es el que nos va a equilibrar a nivel de proceso del metabolismo lipídico, o sea, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, en fin, a este nivel, digamos, el shiitake lo podríamos denominar ahí. Luego rico en ergosterol, que es un precursor de la vitamina D, en fin,
actúa en el tejido tendinoso. Pero bueno, lo simplificamos en el hígado. Es que como me ponga a hablar, Claro, es claro. posible que se nos haga muy largo, ¿no? Claro, no, Pero además el objetivo es dar pequeñas pinceladas. Luego, por sí, supuesto, cada persona ya tendrá que investigar y ocuparse de cuál elegir, ¿no? Y sobre todo también apoyarse de un profesional, que para eso intentamos estar detrás apoyando no solamente un hongo medicinal, sino pues todo lo que es la integridad de la persona, claro. exacto, exacto. Eso Ujú. es. Vale, sí, siguiente, estamos como en el colegio. Yo te pregunto, tú me contestas. A ver qué De tal el momento has examen. aprobado. Vale, champiñón del sol. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, pues dentro de que todos los hongos son ricos en betaglucanos, el Ujú, champiñón del sol es el más rico en betaglucanos 1, 3, 1, 6, que son los más estudiados. Por ujú, lo tanto, es el que más rápido va a actuar en la inmunomodulación, ¿vale? Entonces, es también a nivel oncológico es un hongo muy importante porque tiene una capacidad antiangiogénica, antimutagénica, tiene una capacidad es precursor de las células de la inmunidad innata, entre ellas las natural killer, que son las células asesinas que van a inducir a la apoptosis celular de una célula que se comporta de manera anómala. vale. Entonces, aquí el champiñón del sol le podríamos enclavar ahí, ¿no? en este apartado, ¿no? Sistema inmune y oncología. Ujú. Cordyceps. Bueno, el Cordyceps es un hongo también muy especial, es un hongo que se apoya sobre todo en la parte del riñón, es un estimulante de las suprarrenales, por lo Ujú, tanto nos va a aportar energía vital. O sea, la gente que está con apatía, con falta de energía, pues es un poco como en el oligoelementos el cobre, oro, plata, ¿no? Por decirlo así, ujú. nos va a aportar esa energía vital que es muy importante. Y luego es un oxigenante, nos aporta oxígeno a nivel celular y a nivel sanguíneo, ¿vale? También tiene capacidad antiviral, etcétera, etcétera. Pero vamos, por resumirlo, aquí lo dejaríamos. Vale. Melena de león. Bueno, melena de león sí que también está muy claro, es el hongo del sistema digestivo, ¿vale? O sea, es el que es un regenerador de toda la mucosa gastrointestinal espectacular. La verdad es que es un hongo que se nota muy rápido, es quizá de los que más rápido notamos a nivel sintomático, porque bueno, tiene una capacidad de regeneración de la mucosa muy, muy, muy rápida. En pocos días ya notamos un efecto importante. Entonces, para todo, cualquier problema digestivo de cualquier índole, recomendaría la melena de león. Vale. ¿Cuánto tiempo se considera que es el mínimo para que realmente haya este efecto con la melena de león? Lo digo porque a nivel digestivo cada vez hay más casos bueno, de desequilibrios, de muchísimas alteraciones a ese nivel. ¿Y cuánto tiempo se considera el mínimo, por ejemplo, para que realmente una persona pueda notar un efecto tomando melena de león? Bueno, yo lo de los tiempos siempre soy muy prudente, ¿no? Porque va a depender mucho del paciente, por supuesto, de la evolución de la patología y del estadio en el que esté. Claro, entonces no es lo mismo una persona que tiene pues es una gastritis de hace 10 años a una persona que empieza a tener unas molestias hace unos meses, ¿no? Pues no es lo mismo, no le va a actuar de la misma manera porque algo que hacen los hongos es regenerar desde dentro, es decir, que hacen una detoxificación, como he dicho al principio, depuran, regeneran, van cambiando el terreno, o sea, son hongos, o sea, los hongos van a actuar sobre el terreno. Entonces, no es un mecanismo de acción específicamente a nivel sintomático, sino que es más profundo. Por lo tanto, el tiempo va a ser, bueno, yo no me atrevería a dar un tiempo. Siempre digo que con los hongos mínimo yo lo utilizaría 2 meses, Vale. independientemente de la sintomatología en la que estemos, independientemente de que en una semana estemos bien con melena de león o todavía nos falte llegar a no tener síntomas. Pero importante, 2 meses mínimo, porque hay nutrientes de los hongos que tardan en incorporarse al ciclo celular entre 45 o 60 días. Entonces, a este nivel sí que yo mínimo digo estos 2 meses, independientemente de la patología y del grado en el que esté. Claro. Te hago esta pregunta un poco, yo esto lo tengo muy en cuenta, claro, en la consulta evidentemente los tiempos los va marcando la respuesta corporal y Claro. uno se puede hacer una idea de decir voy a empezar por aquí,
voy a mantener este principio activo tanto tiempo y luego pues necesitamos alargarlo o acortarlo, pero también hago un poco de las personas que nos vean, ¿no? Que no tienen ese concepto, pues que digan, ah, qué interesante, y si yo quisiera anotar, pues un poco eso es lo que quería, ¿no? Que nos digas un mínimo, ya no dedicado a una patología en concreto, que ahí habría que hacer un abordaje más integrativo, sino, bueno, pues como la típica tendencia que la persona, bueno, pues mi tendencia es que mi digestivo no suele estar muy bien, pues bueno, para darle como alguna pauta a las personas que quieran realmente experimentar un poco el efecto a ese nivel. Te digo un hongo más, el Polyporus. Bien, bueno, pues el Polyporus es un hongo que, bueno, le llaman el hongo del pulmón y del riñón, ¿vale? Podemos tratarlo ahí. A nivel renal, estimula la diuresis, pero con una particularidad importante, y es que no hay pérdida de electrolitos. Es decir, solo estimula esa diuresis si hubiera una necesidad orgánica, es decir, hay una retención hídrica, necesitamos eliminar líquidos, entonces sí que el Polyporus va a actuar. Si no hubiera esa necesidad, el Polyporus no actuaría a ese nivel. Y deja salir sodio y cloro, pero no va a dejar salir el potasio, con lo cual el equilibrio sodio-potasio va a estar garantizado siempre con el Polyporus. Y a nivel pulmonar, pues bueno, tiene la capacidad de abrir los alveolos cuando están cerrados, de fluidificar la mucosidad, de mejorar la expectoración. Esto, por ejemplo, en fumadores se daba Polyporus y lo que definían es que se les ensanchaba el pecho, ¿no? O sea, lo que querían es una mayor capacidad respiratoria porque habían liberado mucosidad del pulmón, ¿no? O sea ¡Qué que maravilla! luego tiene también la capacidad de drenar el sistema linfático, en fin, tiene, bueno, como te digo, no quiero extenderme, pero esto sería lo que yo resumiría, o sea, riñón, pulmón y sistema linfático. Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta así como más operativa para los tiempos que vivimos y simplemente desde el punto de vista preventivo, no tanto a nivel terapéutico porque ya haya una patología de base. En la situación en la que estamos viviendo, de forma preventiva, de los hongos que hemos hablado, ¿cuáles serían los que nos podrían prevenir más a las personas que están muy angustiadas con el contagio, con el virus y todo esto que estamos atravesando? ¿Cuáles serían quizás los 2 o 3 hongos medicinales más adecuados para eso? Bueno, como hemos dicho antes, el sistema inmunológico es importante. Entonces, si nosotros tuviéramos el sistema inmunológico en equilibrio siempre, ningún virus, ningún patógeno podría hacernos daño porque estamos capacitados, nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico está capacitado para combatir cualquier situación que nos ataque. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sobre todo el sistema inmune. Para esto nos valdrían varios hongos, ¿no? Pero bueno, yo apostaría por dos, estamos hablando de los hongos como tal, que es reishi y champiñón del sol. ¿Por qué? Porque el reishi, como hemos dicho, tiene capacidad antiviral y el champiñón del sol es el hongo que más capacidad tiene, o sea, que más cantidad de beta-glucanos tiene, con lo cual es el que más rápido va a hacer ese equilibrio inmunológico. Entonces, esos dos lo daría uno por la parte antiviral e inmunológica, el otro por la parte inmunológica. Y además el reishi, sí me gustaría comentar una cosa. En estas situaciones de angustia, estamos viviendo, pues eso, gente con mucha ansiedad, pues el reishi, como hemos comentado antes, que tiene capacidad en el sistema nervioso, va a equilibrar el sistema nervioso, va a hacer que relajemos ese estrés, por supuesto que relajemos esa potencial inflamación, y luego tiene capacidad de actuación en el sistema límbico, es decir, que va a modular las emociones. Esto también es importante porque va a bajar pues esa preocupación, la gente que emocionalmente es más débil y que con esta situación se está viendo más perturbada, pues el reishi va a modular y va a hacer que eso también se equilibre. Eso por un lado como prevención, y yo añadiría también la melena de león, porque los patógenos, la primera barrera inmunológica que se va a encontrar es la mucosa. Como hemos dicho antes, la melena de león regenera muy rápido la mucosa y algo que debemos tener en cuenta es que si tenemos la mucosa bien sellada, o sea, que no haya permeabilidad intestinal, que no haya ningún hueco, pues ni el COVID ni cualquier otro virus o cualquier otro patógeno va a poder entrar a nuestro organismo. Es decir, que con esto tendríamos la barrera la puerta cerrada, por decirlo así, y además nuestro sistema inmune con capacidad de respuesta. Esto yo como
preventivo, pues hablaría de estos 3 hongos principalmente. Qué bien, muchas gracias porque creo que puede ayudar un poquito a las personas que están en ese proceso sobre todo. Vale, ya que estamos hablando bueno, qué acciones tienen cada uno, dinos si hay algún tipo de contraindicación con la toma de hongos y con medicación o con alguna particularidad. Pues mira, afortunadamente esta es otra de las ventajas de la micoterapia. Es decir, no hay interacción medicamentosa. No, la ruta metabólica de los hongos no va a través de citocromo P450 a nivel hepático, que es la ruta metabólica de los fármacos. Y esto hay un estudio, además, que salió hace muchos años demostrando que esto era así, con lo cual tenemos absoluta seguridad del uso de los hongos con cualquier tipo de terapia, ya sea química o biológica. Es decir, es más, con la micoterapia lo que sabemos es que lo que hace es potenciar cualquier otro tratamiento. Es decir, que tomando cualquier tratamiento de lo que sea con hongos, este tratamiento será más eficiente. Es muy, claro, es muy interesante porque es un recurso muy importante porque mucha gente toma medicación por distintos motivos, ¿no? Y tener un recurso así, la verdad es que al final es un regalo de la naturaleza, como yo decía, ¿no? Vale, y has hablado de betaglucanos, lo mismo. Hay gente que seguramente no haya oído este término y diga, ¿qué es eso? Cuéntanos un poco qué es. Bueno, claro, aquí tengo que hablar un poco más técnico. Sí, El está perfecto. betaglucano es una molécula, es un polisacárido que Ajá. tiene, bueno, enlaces beta en moléculas de glucosa, tiene una estructura lineal y luego en la parte final tiene una estructura en forma de hélice. Ahí es donde se encuentran los ligandos, ¿vale? Para los receptores celulares. Entonces, bueno, esta molécula es muy rígida, con un gran peso molecular y es verdad que tiene cierta dificultad de absorción a nivel intestinal, Vale. pero esta es la molécula que está preparada para inmunomodular. Esta es la molécula que actúa sobre el sistema complemento, sobre los CD4, CD8, modulando la respuesta inmunológica. Vale, mira, te pregunto esto, Alberto, porque ahora vas a entender un poco en relación a cuando algo se pone de moda, tiene 2 vertientes. Una, que damos la oportunidad de que si eso que se ha puesto de moda realmente puede ayudarnos, es un beneficio grande. Pero el problema es que cuando algo se pone de moda, pues todo el mundo intenta sumarse al carro, como yo digo, y entonces ahora hay hongos medicinales en cualquier tipo de formato, en cualquier superficie. Entonces, para mí es importante, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, que hablemos un poco de la forma de cultivo de los hongos, de algunas cosas que te voy a ir preguntando para que las personas entiendan que no vale todo a cualquier precio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, los betaglucanos, como has dicho, es una molécula muy rígida, difícil de absorber y normalmente hay un recurso sencillo para poder absorberlo, que es la vitamina C. ¿Nos puedes aclarar por qué, si hay que tomarlo con vitamina C, cuánto tiempo antes hay que tomarlo, si vale cualquier vitamina C? Bien, pues sí, como bien dices, la vitamina C es la herramienta que nos ayuda a favorecer esa biodisponibilidad del betaglucano a nivel intestinal. Ajá. Por una cuestión, la vitamina C a nivel intestinal provoca una osmosis inversa, o sea, acumula más agua en el intestino. ¿Sí? Y cuando llega el betaglucano, pues los elementos hidrosolubles del mismo se van a solubilizar mucho mejor, va a hacer que la molécula sea más maleable, más flexible, ¿vale? Sí. Hemos dicho que es muy rígida. Entonces, esta flexibilidad lo que va a permitir es que atraviese mejor las células semi a nivel intestinal, pero sin romper la molécula. O sea, no podemos romperla, tiene que pasar entera, ¿vale? Entonces, esto es lo que conseguimos. Para conseguir este efecto de la osmosis inversa, la vitamina C más o menos tarda unos 10 minutos. O sea, que la cuestión es tomar la vitamina C y a los 10 minutos habría que tomar el hongo. Vale. Este es vamos, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Y sería cualquier tipo de vitamina C o una cantidad concreta? Por ejemplo, una persona puede tomarse un vaso de agua con zumo de limón y a los 10 minutos tomarse un hongo. ¿Es más recomendable una vitamina C en forma de suplementación o en alguna presentación concreta? Bueno, pues en este caso concreto simplemente necesitamos la presencia de la vitamina C. O Vale. sea, con una pequeña cantidad es suficiente y efectivamente con un zumo de limón o con cualquier otra vitamina C
siempre que sea no ácida, o sea, una vitamina C levógira, pues sería suficiente. O sea, en este caso, si el paciente ya toma una vitamina C en su suplementación, pues sería esa vitamina C 10 minutos antes que el hongo. Si no, pues un zumo de limón o cualquier otra fruta que tenga riqueza en vitamina C, pues 10 minutos antes sería suficiente. Ok. Y en cuanto a las formas de cultivo de los hongos, porque también hay laboratorios que aseguran una forma de cultivo concreta y otros que no tanto, ¿nos puedes contar un poco qué diferentes formas de cultivo hay? Luego hablaremos ya específicamente de los productos de Neo, ¿vale? O de Myconeo, pero primero cuéntanos un poco en general. Bien, pues evidentemente, como es lógico, lo que vamos a encontrar en el mercado van a ser producción cultivada, ¿no? Es decir, el cultivo de los hongos. Entonces, bueno, hay dos formas principales cómo se cultiva el hongo. Una es en cereal y la otra es en madera. En cereal es la más común, la que vamos a ver en la mayoría de lo que nos vamos a encontrar en el mercado, porque es más rentable al final, ¿no? O sea, la cuestión es la rentabilidad. En pocos meses tienes muchas toneladas de hongos y eso al productor le da esa rentabilidad. En este sentido hay un problema porque el hongo cultivado en cereal, como bien hemos dicho al principio de la conversación, el micelio crece de manera radicular, se extiende como una red y cuando ocupa todo el sustrato hay un momento que es imposible físicamente separar el cereal del hongo. Entonces lo que se hace es triturar todo ese sustrato. Entonces ahí nos vamos a encontrar en ese polvo final, nos vamos a encontrar el hongo, por supuesto, pero también el cereal. Y el porcentaje va a variar. O sea, podemos encontrar desde un 10% de cereal del producto final hasta incluso un 40%. Esto, desde mi punto de vista, pues nos hace que seamos menos eficientes porque evidentemente esa parte que ocupa el cereal no la ocupa el hongo, que es lo que nos interesa a nivel terapéutico. Y, por otra parte, la presencia del cereal nos va a dar problemas en personas con intolerancias o celiaquías, ¿no? Y esto que está a la orden del día, por desgracia, pues haría que muchos pacientes no pudieran tomar los hongos cultivados en cereal. La otra forma es en madera. La madera, bueno, es un medio más tedioso, más caro de producir, porque desde que introducimos el micelio en la madera hasta que nace la seta, pasan entre 20 y 24 meses. O sea, que es una labor mucho más cara de producir. Pero es verdad que obtenemos una seta libre de gluten, pero también más rica en nutrientes. Esto también es muy importante, porque los hongos, como cualquier ser vivo, excepto el hombre, pues aplica lo que llamamos la economía biológica, ¿no? O sea, es decir, no gasta un gramo de energía que no le es estrictamente necesario. Entonces, en el cereal, el hongo, pues es mucho más fácil el desarrollo que tiene en el cereal, mientras que en la madera tiene que trabajar más, le toca hacer un esfuerzo mayor y esto repercute en una fabricación de enzimas, de moléculas que no fabrica en el cultivo de cereal. Con lo cual nos encontramos con una seta más rica en nutrientes, en principios activos y libre de gluten. Estas son básicamente las dos diferencias que existen con estas dos formas de cultivo. Que son enormes, claro. O sea, si realmente entendemos lo que acabas de explicar, es que es, vamos... Claro. Y luego, bueno, algo imprescindible, también para mí negociable, que es el cultivo ecológico. Porque los hongos, o sea, tienen una capacidad en la naturaleza de absorción de todo lo que hay a su alrededor. Esto nos tiene un beneficio a nivel medioambiental porque son capaces de descontaminar suelos contaminados por hidrocarburos o por ejemplo, Fukushima ha sido el último ejemplo. En el escape nuclear se plantaron micelios de hongos en el subsuelo de Fukushima para que extraigan la reactividad. Esto les hace una capacidad extraordinaria. Pero claro, eso a nivel, cuando tomamos el hongo, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque pueden venir contaminados con metales pesados, con antibióticos, con cualquier cosa que absorbe el hongo y que terminará en nuestro organismo si lo tomamos así. Por lo tanto, el cultivo ecológico es de absoluta importancia. Esto lo que nos va a garantizar es que
el hongo que consumimos, ya sea de forma terapéutica o simplemente en la alimentación, en el día a día, pues esté limpio y libre de cualquier tipo de contaminación. Claro. Esa era mi pregunta, ¿no? Que se atribuía la capacidad de absorber metales pesados y eso también lo podemos extrapolar al cuerpo. Cuando nosotros tomamos los hongos también tienen esa capacidad. Si nosotros tenemos una cierta acumulación de metales pesados, ¿tienen la capacidad de poder ir eliminando esa acumulación? Sí, sí, se comportan de manera similar. Entonces, lo que decíamos en el principio de la conversación con la medicina tradicional china, ¿no? Que decía, Sí, depuran la sangre, detoxifican el organismo, pues un poco es esto. Por supuesto, lo primero que van a hacer los hongos cuando entran en contacto con un organismo es provocar una detoxificación. Por eso, también, cuando hablábamos antes de cuánto tiempo, pues también la situación de toxicidad del organismo en el que encuentren van a tardar más o menos en hacer efecto porque lo primero que hacen es detoxificar y depurar. claro. Entonces, claro, esto también son factores que van influyendo. Claro, qué bueno. Y nos has hablado de los betaglucanos, pero también nos has citado, que también creo que es muy importante, que tienen otros nutrientes, ¿no? Cuando nosotros tomamos los hongos, no solo nos vamos a beneficiar de ese aporte de betaglucanos, sino también de otros nutrientes. ¿Nos puedes citar alguno de ellos? Sí, bueno, en realidad los hongos yo me atrevería a decir que son los alimentos más ricos en nutrientes que hay en el planeta. O sea, tienen una cantidad de moléculas espectacular. Entre ellas, pues podemos citar a pues, aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, minerales, lectinas, enzimas antioxidantes, en fin, todo este es un conglomerado impresionante, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas que nota una persona cuando toma hongos, sobre todo con una cantidad importante, es precisamente, o sea, cuando tú recibes pacientes en tu consulta, pues hay un déficit nutricional. Normalmente, cuando vienen enfermos, vienen con un déficit nutricional. Bueno, pues este déficit nutricional lo corrigen los hongos. O sea, ese aporte de nutrientes se nota realmente rápido. O sea, esto sí que es una cosa muy interesante. Yo he dicho siempre, me has oído en alguna ocasión, que los hongos son el supermercado de nutrientes. O sea, cuando el organismo necesita alguna sustancia para hacer cualquier cosa, pues ahí están los hongos como ese supermercado que le ofrecen todo lo que necesitas, ¿no? O sea, pues necesito zinc, pues aquí tienes el zinc. Necesito el betaglucano, pues aquí lo tienes. Necesito el hierro, pues aquí lo tienes, ¿no? Porque esa cantidad de principios activos y de elementos y de componentes que tienen los hongos, ya te digo que es la más rica que conocemos en el planeta. Qué bueno. Y en relación a las formas de presentación que te decía antes, que podemos encontrar distintas maneras, antes de entrar en eso, me gustaría que nos contaras cómo se hace la formulación, es decir, qué partes del hongo se usan. ¿Se usa todo? ¿Nos puedes contar sobre todo qué partes del hongo, cuáles son las partes para que la gente o la parte de la seta para que la gente lo conozca? Claro. Bueno, se pueden utilizar, hay preparados con micelio del hongo, el Sí. micelio que es la parte que he explicado al principio, ¿no? Que es la parte que no se ve, es el micelio como Ujú, tal, en polvo, y se puede utilizar así. ujú, Y hay otra parte que se utiliza la seta completa, o sea, el carpóforo, el sombrero, y luego pues, se puede utilizar en polvo, en extracto, en forma líquida o en forma seca, en fin, ujú. hay diferentes presentaciones en el mercado. Ujú. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta para que esa presentación tenga la calidad que tiene que tener? Aparte de que sean ecológicos, que ya lo hemos dicho, de cultivo ecológico, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta? Por ejemplo, realmente si hacemos una cápsula y tenemos un extracto seco, ¿qué implica eso? ¿Qué beneficios tiene frente a otras formas de presentación? Sí, bueno, pues como hemos dicho antes, también la concentración es importante. O sea, es decir, hay patologías que requieren de un aporte de hongos, en este caso, muy alta. Ujú, Entonces sí que es importante que sea extracto. O sea, desde mi punto de vista, que sea extracto, el extracto que nos permite concentrar los principios activos y que con menos cantidad de cápsulas podamos ser más eficientes, ¿no? O sea, la diferencia entre el extracto y el polvo es que tienes más cantidad de principios activos con una concentración en menos cápsulas. Entonces, el polvo necesitaríamos tomar más cantidad de cápsulas para llegar a ese efecto que necesitamos. ujú.
Vale, Entonces, pues sí que es importante, sí, perdona, dime, Nieves, dime. que el extracto sea estandarizado. Es decir, ¿por qué? La estandarización lo que consiste es que nos va a garantizar que en cada lote de la fabricación del producto sea con la misma cantidad y riqueza de principios activos. Porque, por ejemplo, un shiitake cultivado en otoño o en primavera en la misma zona no tiene la misma cantidad de principios activos. Más rico en nutrientes el de otoño que el de primavera. Y está cultivado de la misma forma y en la misma zona, porque también las condiciones ambientales influyen en esa composición del hongo. Entonces es importante que si no hacemos esta estandarización, que consiste en que pues, el laboratorio que sea tiene que utilizar más o menos cantidad de hongos para hacer la misma cantidad de extracto, estaríamos haciendo una terapia que funcionaría más o menos en función de la época de recolección. Claro. Entonces esto es importante dejarlo claro. Claro. Sí, realmente mi pregunta iba por ahí, por lo que decía antes, ¿no? Porque como ahora está como muy en auge utilizar los hongos, pues claro, si yo voy a una gran superficie y veo un botecito que pone Reishi, por ejemplo, y no me fijo en nada más, no miro otro tipo de parámetros, pues claro, luego igual yo digo, ah, pues a mí no me ha funcionado. Claro, habría que ver cómo está formulado, qué tipo de cultivo ha tenido y qué me asegura, qué cantidad de principio activo me asegura. Por eso es un poco la razón por la que te quería hacer la pregunta y que las personas entiendan bueno, pues que cada una de las cosas tiene su razón de ser, ¿no? Cada una de las cosas que hacen los laboratorios que se dedican realmente a esto de forma terapéutica tiene su razón de ser, la forma de formular y la cantidad que se recomienda tomar. Es decir, que esa parte creo que era importante. Vale, y si te parece, vamos un poco ya a específicamente hablar de los productos de Myconeo, si te parece. Porque, bueno, ya sabes que, como he dicho, llevo utilizando muchos años hongos medicinales y la verdad es que me parece un laboratorio excelente en todo lo que tiene que ver con producción, con calidad, con todo. Entonces, bueno, me gustaría que le dedicáramos este último tiempo de la conversación a que nos cuentes específicamente sobre el laboratorio. Cuéntanos cuáles son, porque el laboratorio tiene, yo tengo por aquí melena de león, que la has contado antes, pues la tengo por aquí, que yo la tengo siempre, y me gustaría que nos contaras la particularidad, porque bueno, tiene una formulación muy particular, muy interesante bajo mi punto de vista y sobre todo muy terapéutica. Entonces, cuéntanos un poco qué particularidad tienen los productos de Myconeo. Bueno, con todo lo que te he contado antes, evidentemente nuestro cultivo es ecológico, como no Solo puede ser. faltaba ahora. Es cultivado en madera y luego, bueno, yo siempre digo, los hongos son de la naturaleza, o sea, aquí el laboratorio no tiene nada que decir. Las propiedades terapéuticas de los hongos son de ellos y tenemos que agradecer realmente lo que nos aportan. Lo que podemos hacer nosotros es cuidarlos. Es decir, tener un cultivo, como te digo, ecológico, cultivado en madera. Y luego nosotros lo que proponemos es una galénica que nos ayuda mucho. Hemos hablado antes de la vitamina C, los 10 minutos previos. Esto entiendo que en las circunstancias que nos encontramos hoy día, cómo funciona la sociedad, pues es un poquito complicado, ¿no? Que le digas a tu paciente, oye, te tienes que tomar la vitamina C, tienes que esperar 10 minutos, es para tomar el hongo, pero es que me tengo que duchar, es que me tengo que salir, es que... Bueno, es un poco complicado. Entonces, Totalmente. lo que proponemos es una galénica en microgránulos que nos facilita todo esto. El microgranulo es una bolita pequeñita que está dividida en diferentes capas. Esto lo que hacemos en el núcleo, en la parte más interna de este gránulo, lo que vamos a poner son los activos del hongo. Y esto se va a recubrir con un polímero. La siguiente capa va a ser camu camu, que es la fuente de vitamina C, en camu camu en extracto y ecológico, y se cierra con otro polímero. Esta bolita chiquitita va a ir en una cápsula, en cada cápsula hay unas 300 bolitas de estas, y esta cápsula, que es de gelatina vegetal, pero es gastroresistente, o sea, nos va a hacer el transporte hacia el intestino, protegiendo de los ácidos estomacales al microgranulo. Una vez allí en el intestino, lo que se va a producir es la liberación inmediata de la vitamina C, del camu camu, y a los 10 minutos aproximadamente se va a liberar el hongo. Es decir, ¿con esto qué conseguimos? Conseguimos que el paciente, por supuesto, sea cómodo, porque se toma la cápsula y se olvida, ya lo demás lo hace la galénica. Entonces, lo que vamos a producir es que se va a liberar en el momento más óptimo para que se produzca esa biodisponibilidad del beta-glucano.
Pero además nos vamos a encontrar que va a ser mucho más activa en la biodisponibilidad y en la absorción del resto de principios activos y de nutrientes. ¿Por qué? O sea, todo esto puede hacer en su casa un experimento. Cualquier cápsula de polvo, ya sea de fitoterapia, de micoterapia, de lo que sea, es un polvo muy micronizado, muy fino. Entonces podemos ver que si lo abrimos y lo echamos en un poquito de agua, se va a apelmazar, ese polvo se compacta. Bien, pues esto lo va a pasar igual en el intestino. Entonces la cápsula de polvo lo que va a hacer es que al compactarse ese polvo, lo que va a hacer es que la superficie de absorción intestinal sea más pequeña. Una vez que se satura claro antes, porque al ser más pequeña pues tiene menos capacidad, Claro. ya no absorbe. Y el resto se pierde. Mientras que el microgránulo, como te digo, hay 300 en la cápsula, se va a extender por todo el duodeno, va a ocupar un mayor número de vellosidades intestinales y va a favorecer esa absorción. Hay un elemento ya en el laboratorio estudiado que nos ofrece, o sea, nos demuestra que la cantidad de absorción del microgranulo frente a la cápsula de polvo es entre un 40 y un 45% mayor. Wow, Es decir, qué que diferencia. es muy importante. Por eso creo que nuestro aporte más importante es esta galénica, que es la parte que nos va a hacer ser más eficientes, más cómodos para el paciente, más económicos también, porque no tiene que comprar la vitamina C, Claro. etcétera. O sea que esto es un poco nuestra distinción, lo que ofrecemos al mercado para vuestros clientes. Qué bueno. Mira, yo no sé si se va a ver, voy a intentar mostrar, pero no creo que se vea, ¿no? No se ven, a ver. Un poquito. Los microgránulos, a ver. Poquito. Bueno, no se ven, pero sí, efectivamente está lleno de microgránulos pequeñitos y, bueno, muy importante el que nos has contado un poco, nos has explicado la razón. Por eso decía que todo tiene su razón de ser, ¿no? Que no es que quede muy bonito poner granulitos ahí, sino que tienen realmente una acción terapéutica, pues como has dicho, ¿no? Un 40% más efectivo a ese nivel, ¿no? Vale, y estamos llegando al final, yo me quedaría mucho rato hablando contigo, y no solo de hongos, de otras muchas cosas, que tú sabes que tú y yo también hablamos de otras muchas cosas, más a nivel más profundo del ser y un montón de cosas más, pero te voy a pedir antes que hablemos de dos cositas más, ¿vale? Y ya nos despedimos, y aquí tienes tu casa, ya sabes que siempre que quieras puedes pasarte por aquí y conversamos. Mira, sería... si quieres, si te parece, todas las personas que pasan por aquí les pido que nos aporte un alimento. Tú nos has enriquecido un montón con la información que nos has dado, pero siempre intento que nos aportéis algo como práctico, que las personas puedan poner en práctica según terminen de ver la conversación. Y en este caso se me ha ocurrido hacer como una especie de pequeño botiquín en relación a los productos de Myconeo, ¿vale? Para que las personas conozcan mínimamente los que hay y en qué caso se utilizarían. Algo así sencillo para si la persona dice, pues mira, quiero probar alguno de los productos de Myconeo, pues que nos expliques muy ligeramente en qué consisten. Te digo si quieres nombre, como hemos hecho antes con los hongos, y me dices, pues mira, este estaría más indicado en esto o en esto. Myconeo VR. Bien, pues VR significa virus. Bueno, quiero puntualizar una cosa. Nosotros lo que también en este afán de hacer las cosas más sencillas y pensando siempre en el paciente, la experiencia que había con micoterapia, sabíamos que cuando se ponían varios hongos a la vez para una misma finalidad, esta mezcla, esta sinergia, era mucho más potente y más eficaz que altas dosis de un solo hongo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho son, aparte de esos 4 hongos individuales, una serie de protocolos, pero en un mismo producto, para favorecer que con un producto tengan toda la formulación, no tengan que comprar varios hongos a la vez. Entonces, de ahí estas formulaciones como el VR, que es una formulación de hongos donde nos va a aportar para combatir cualquier patología viral, ya sea COVID, ya sea herpes, ya sea hepatitis, ya sea cualquier tipo de virus. Y no tendría, entiendo, Alberto, que utilizarse solamente de forma aguda, es decir, yo lo puedo utilizar de forma preventiva, ¿verdad?
perfectamente. Que este sería un poco el objetivo desde el punto de vista de naturopático, ¿no? Nuestro objetivo siempre es operativizar al máximo el funcionamiento corporal y sobre todo prevenir. ¿Por qué tener que esperar a que aparezca algo para cuidarnos? Esa es mi pregunta y mi lucha en la Exacto, consulta siempre, ¿no? exacto. Sí, sí. Eso es así. Claro. Por Vale, desgracia, los después, sí, pacientes no te vienen para esto, te vienen ya con una patología ya indicada. claro, Pero sí, claro. sería lo ideal la prevención. La medicina preventiva creo que es la medicina más eficiente. Ujú. Vale, miconeo GST. Bien, pues para tema de estómago, o sea, gastritis, esofagitis, Helicobacter pylori, hiperacidez estomacal, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Vale. DEF, DEF. Pues para defensas, sistema inmune, ¿vale? Aquí hemos hablado antes del sistema inmune, pues aquí hay una fórmula de 5 hongos que van a favorecer ese equilibrio inmunológico, o sea, cualquier proceso de enfermedad autoinmune o deficiencia inmunológica. Después, INT, El miconeo INT. INT, pues hemos hablado del GST para el estómago, ahora el INT es para el intestino. O sea, aquí hablamos ya de permeabilidad intestinal, de diarrea o estreñimiento, de dispepsia, de problemas de absorción, alergia, intolerancia alimentaria, Crohn, colitis ulcerosa, este tipo de cuestiones. Vale, después ALR. ALR sería alergias, cualquier alergia de tipo ambiental, ¿vale? O sea que en cualquier proceso alérgico el ALR tendría sentido la utilización. Vale, ¿y HT? HT para hipertensión. También es un producto muy interesante porque hoy día también la hipertensión, con toda esta preocupación que estamos viviendo, que tiene una motivación emocional, pues es muy importante controlar este aspecto. Claro. Vuelvo a reiterar, que lo hice también con Nuria cuando hablamos de algunos productos de sus laboratorios, que por supuesto esto no va a suplir realmente un trabajo terapéutico detrás, es decir, que cuando ya realmente hay una patología, una sintomatología o algo muy crónico, hay que hacer todo un trabajo detrás. Entonces, el objetivo es simplemente dar herramientas, pero bueno, que sepamos que tenemos recursos, pero que realmente hay que ir al origen de las cosas también, ¿vale? Aunque es verdad que los hongos hacen este trabajo, como tú decías, adaptógeno, nutritivo, o sea, realmente esta herramienta sí que es una herramienta en la que sí que se va a ir también un poco al origen de las cosas, porque tocan tantas vías diferentes que realmente el cuerpo sí que puede empezar a encontrar un equilibrio. Pero desde aquí siempre el mensaje de que, por supuesto, tendría que ir asesorado o acompañado el proceso de un profesional. Siempre, siempre. Eso es muy importante para hacer esas directrices y Claro. ese seguimiento que hay que hacer, efectivamente. Exacto. Porque además, claro, no solamente sería tomar un producto en este caso, aunque haga muchas cosas, por ejemplo, también hay que tener en cuenta, como hablábamos antes, la alimentación, cómo es la vida de la persona, qué focos de estrés tiene, quiero decir, cómo es su contenido mental, qué cree, qué piensa, qué siente realmente, ¿no? Entonces, todo eso es verdad que, bueno, las herramientas llegan hasta donde llegan, pero luego hay que hacer todo un trabajo detrás. Vale, y para que nos diferencies un poco, por ejemplo, porque también tienes los unitarios, ¿no? Tenéis los unitarios, Melena de León, Reisi. Entonces, ¿qué nos llevaría a elegir, por ejemplo, un unitario? ¿Cuándo se elige un unitario? ¿Hay algún parámetro que podamos entender por el cual elegimos un unitario como tal? Bueno, nosotros nos decantamos por las fórmulas, por las sinergias. Los unitarios están ahí porque tienen una potencia terapéutica muy importante y sobre todo para potenciar la fórmula cuando tenemos patologías ya más graves. Es decir, antes he dicho, por ejemplo, un colon irritable o un Crohn, pues cuando está ya muy avanzado, el INT yo lo reforzaría con la melena de león, ¿vale? Por ser también más rápido a este nivel. Luego, cuando tenemos problemas de sistema nervioso, de ansiedad y eso, pues el Reisi solo también es importante. Ahí no habría falta, en este caso, la fórmula. El Reisi sería importante a este nivel. Entonces, bueno, es un poco, bueno, que ahí por eso, como bien has dicho, el asesoramiento del profesional es el que tiene que estar dirigido el paciente por el profesional para saber cuándo hay de tomar uno, cuándo hay de tomar otro, cuándo hay de combinarlos o cuándo no. Claro. Es un poco la cuestión, pero principalmente es eso. Y luego tenéis una línea muy interesante que yo agradecí profundamente cuando, cuando la conocí, que es Miconeo Kids. Cuéntanos qué es y por qué, y si se puede utilizar desde pequeñitos para los niños. Sí.
Sí, bueno, es una línea infantil, son un par de jarabes bueno, pues también los niños, los hongos les vienen muy bien Ujú. y bueno, son dos jarabes básicamente, uno para el sistema inmunológico, es decir, para estos bebés que tienen esa deficiencia inmunológica, que está su sistema inmune, está aprendiendo, ¿no? O sea, el innato y el adaptativo está empezando a aprender a defenderse de lo que hay en el exterior. Pues el SI, por ejemplo, sería un jarabe adecuado para fortalecer a nivel inmunológico al niño y que combate cualquier tipo de infección, ¿vale? Porque ahí tenemos el Reishi para la inflamación, el champiñón del sol para la inmunidad, el shiitake, que es bactericida. Bueno, pues a este nivel, para todos los procesos de pues, catarros, gripes, debilidad inmunológica, como digo, sería el SI. Y Ujú. luego el DN, pues es la otra parte de los niños, el sistema digestivo, ¿no? Hay muchas intolerancias, alergias alimentarias en bebés, o problemas de absorción de nutrientes, o problemas de permeabilidad intestinal. Pues en este sentido, el DN sería el específico, ¿vale? Cuando hay diarreas o estreñimientos, también en niños, pues este jarabe lo regularía. Ujú. Y también para problemas con el sistema nervioso. O sea, bueno, tú sabes, esto hemos hablado, que el sistema digestivo y el sistema nervioso están muy, muy relacionados. Entonces, niños con hiperactividad, con déficit de atención, pues ahí, como lleva la melena de león, que actúa a nivel del sistema digestivo, donde se producen también el 80% de los neurotransmisores, les ayuda a controlar y a, digamos, a regular ese sistema nervioso del niño. Entonces, estos dos jarabes cubriríamos prácticamente el 80-90% de las patologías infantiles. Ujú. ¿Se pueden tomar? Sí, desde pequeñitos, desde bebés, o sea, hay que ver la dosis. O sea, nosotros recomendamos medio mililitro del jarabe por cada kilo de peso y al día. Bueno, esto sería, por ejemplo, en menos de un año, pues recomendaríamos la mitad de la dosis en vez de 0,5, 0,25, pero también se puede dar, ¿eh? No hay problema. Vale. Funcionan de maravilla. Yo de verdad que los mando muchísimo porque también con bebés hay que tener cuidado lo que se manda, ¿no? Claro, Realmente son efectivamente. seres que están en crecimiento y la verdad es que los dos jarabes los he mandado en distintas situaciones y la verdad que son una maravilla. Y finalmente habéis sacado recientemente Fungineo. Ujú. Cuéntanos qué es, a qué va dirigido, cómo es la forma de presentación. Ujú. Bueno, son fórmulas muy concentradas, ¿no? Para patologías que requieran una suplementación adicional en cuanto a la cantidad de hongos, pues enfermedades autoinmunes, o sea, patologías ya con un deterioro importante. Entonces, estas fórmulas lo que hemos hecho es en vez de tener un poco con la misma filosofía de simplificar lo máximo posible para el paciente, pues en vez de tener que tomar 12, 14 cápsulas al día, que es un engorro, pues que tome una sola dosis. En esa dosis hay 6.000 miligramos de extracto puro de hongo y que sea esa la capacidad de eficiencia con una dosificación que es muy cómoda para el paciente, que es tomarlo una vez al día nada más. Bueno, Alberto, pues me queda una última cosa que te voy a pedir. Esto ya no tiene tanto que ver con hongos medicinales, tiene que ver contigo, con lo que quieras decir. Si solamente pudieras dar un consejo a las personas que nos escuchan, ¿qué les dirías? Un consejo, vaya. Para mejorar su calidad de vida, ¿qué sería lo que tú recomendarías a las personas? A ver, pues es muy genérico, pero dirían que sean felices. Ajá. Por una cuestión, porque a veces todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que nos afectan, que nos hacen estar más tristes, enfadados, pero al final nos tenemos que dar cuenta que la vida, la que tenemos cada uno de nosotros, es nuestra. Y por eso creo que cualquier circunstancia externa debemos de pasarla a un segundo plano. Al final, como decía, que no me acuerdo ahora quién dijo esa cita, todo tiene solución. Y lo que no lo tiene, pues ahí se queda. Entonces, creo que yo lo que intentaría que la gente pudiera hacer es ser feliz
con lo que tenga, con lo que sea y con las circunstancias que le acontecen. Porque eso al final es lo importante. Qué No creo maravilla. que pueda dar más otro consejo. No se me ocurre un mejor cierre, más bonito, más profundo y más amoroso que este, Alberto. Así que, mira, yo te agradezco de verdad infinito, lo sabes, te agradezco muchísimo porque además creo que has aportado una información de gran valor para las personas que no conocían los hongos medicinales y seguro que a las personas que los conocían, algo nuevo seguro que les has aportado. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio, ha sido todo un placer. Esta es tu casa. Si quieres decir algo, te dejo el espacio y nos despedimos de las personas que nos escuchan. Bueno, pues gracias a ti por invitarme, por, bueno, dejarme un trocito de tu espacio para comunicar los hongos. Y bueno, qué decirte, Nieves, ya te lo he dicho todo y sabes que para mí eres una persona muy especial en muchos aspectos, no solo en la parte profesional, sino también en la personal. Y bueno, pues a todos los que nos ven y nos escuchan, pues que se empapen de tu energía y de tu luz y de tu amor. Que me vas a sacar los colores, Alberto. Bueno, sí que quiero decir también que las personas que nos escuchan, si tienen alguna duda, que dejen sus comentarios, sus dudas y te las trasladaré o yo misma también las abordaré. Si tienen algún tipo de inquietud o alguna duda de manejo de los hongos, que nada, que estamos abiertos a las preguntas y comentarios. Y nada más, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, os digo, nos vemos en una próxima conversación. Cuidaros mucho y sed felices. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.